eh, más días encerrados, mm, más días para reflexionar el mundo, nuestro mundo, el mundo interior, el mundo de cada uno. Y creería yo que es una gran ventaja para las personas que nos dedicamos a la escritura y a cualquier arte, porque nos permite un poquito alejarnos eh, de los mundos compartidos para mirar un poquitico más de cerca lo que me planteo como el individualismo eh, en una concepción de que lo que sucede en realidad con el individualismo no es que sea egoísmo, que a veces se confunde, sino como todo organismo colectivo está compuesto de unas individualidades muy especiales y cada individualidad tiene algo muy especial que compartir con los demás en el momento adecuado. Para mí eso es la escritura. Es un acto individual que tiene gran riqueza colectiva, pero que generalmente es mal visto hoy en día porque se habla sobre todo de unos colectivos de una forma que más bien pareciera eh, la intencionalidad de convertir una masa en algo que sea esclavizado. Bueno, es una reflexión inicial para poder comenzar a conversar con ustedes sobre lo que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a abordar. Es un tema que, eh, si ustedes recuerdan lo que vimos, o lo que, perdón, lo que les compartí de toda la temática del curso, se toma 4 sesiones. Es la descripción. Eh, Vuelvo a repetir porque me parece que siempre estamos describiendo, que es decir, que en la escritura siempre estamos describiendo, porque en general las artes plásticas, otras artes, la música y todo se ejecutan de una vez en ese mismo instante, es decir, usted entra a una galería de arte y ve la escultura allí. Entra a una exposición de arte pictórico y de una vez el cuadro está allí, haciendo la representación inmediata. Igual sucede con la escultura y con otras artes, mientras la escritura, que es un acto solitario que después se convierte en acto colectivo a través de la lectura, necesita de un tiempo más prolongado para poder ser apreciado en su totalidad y tener relecturas y compartir algunas cosas especiales y específicas. Y precisamente por eso profundizar en las técnicas de descripción es muy importante. Y hoy vamos a profundizar sobre todo en el proceso o mecanismo de la descripción. Volvemos a que de pronto mecanismo suena demasiado, una cuestión demasiado técnica, pero lo estamos haciendo solamente para mirar la parte pedagógica y paso por paso desglosando lo que es un proceso descriptivo, un mecanismo. Bien, en realidad lo que vamos a hacer es una especie de disección artificial de un proceso espiritual complejo. Es decir, vamos a ver que es espiritual y complejo y cuyas operaciones son casi simultáneas o al menos sucesivas. Bien, partamos de lo siguiente, ¿sí? Planteémonos la idea de que estén ubicados frente a un paisaje 4, 5, 6, 7 escritores. Están allí frente a un paisaje, ¿sí? Es decir, supongamos que eh, terminó este periodo de encierro y lo primero que vamos a hacer es organizar un paseo entre todos los que estamos tomando este curso. Y vamos a cierto sector de la ciudad, del municipio, a celebrar la libertad de poder andar por donde queremos en el momento que queremos. Y estamos frente a un paisaje cualquiera, urbano, rural, el que ustedes quieran. Y estamos allí plantados una cantidad de personas que quieren describir ese paisaje a través de la escritura. Entonces, va a suceder, ¿cierto? Que el resultado de cada escrito va a ser muy distinto del otro. Motivo, ¿cierto? Es lo que acabamos de plantear,
que esas operaciones simultáneas que suceden en la observación o sucesivas, casi sucesivas, no están influenciadas porque todos tengan que mirar lo mismo, ¿cierto? Allí entonces nosotros lo que vamos a ver es que el resultado es distinto por muchísimas variantes. Una, el hecho de que nuestras palabras, ¿cierto? Que es con lo que nosotros trabajamos en literatura, ¿sí? Las palabras de cada uno de nosotros son muy distintas en la forma en las que las utilizamos. Y recordemos algo que dijimos o que se planteó hace unas clases, ¿cierto? Son signos cabalísticos, las letras, que se unen de una manera a la otra y a veces uno la interpretación de lo que quiere decir pues tiene rasgos o, perdón, significados distintos a los que de pronto pueden estar plasmados en un diccionario o que ni siquiera se han inventado todavía. Esos signos cabalísticos se van uniendo de una manera en la que la interpretación del paisaje puede ser distinta a la que se ha planteado siempre en un diccionario o en un artículo o en un texto cualquiera. Bien, eso es muy importante para la literatura en general. Entonces, ahondando en eso, lo primero que vamos a mirar es los 4 pasos que planteamos o del proceso, ¿sí? ¿Sí? O del mecanismo de la descripción. El primero es el punto de vista, ¿cierto? Y lo reafirmamos con lo que acabamos de exponer, con lo que acabo de exponer, que es diciendo que cada cual ve un trozo de la realidad. Es decir, cada autor ve un trozo de la realidad. Cada persona que va a describir ve un trozo de una realidad. ¿Sí? Ejemplo, la observación de una calle. Y ahí plantearemos qué le importa ver a cada uno. ¿Qué le importa ver a cada uno de esa calle? ¿Es el autor? Todavía no estamos hablando del narrador. Estamos hablando del autor que está comenzando a describir y que más adelante va a utilizar un narrador de pronto, ¿cierto? Ya miraremos primera, segunda, tercera persona, ya lo miraremos en profundidad, pero ¿qué le importa ver a él? ¿Cierto? Porque allí hay que mirar una cuestión bien importante que vamos a plantear, un concepto que vamos a plantear más adelante. Porque lo que vamos a comenzar a hacer en este taller en esta sesión, es hacer ejercicios prácticos de lo que estamos hablando, sobre la marcha. Entonces, planteémonos lo siguiente. Van a ver ustedes en esta diapositiva una imagen de una calle. Yo la escogí. ¿Listo? El ejercicio se plantea que ustedes observen esta imagen por el tiempo que ustedes quieran. Les propondría que detuvieran el video en el momento en el que ustedes ya hayan recibido la instrucción general del texto, del ejercicio. Paren un momentico el video y observen esa imagen que les planteo. Bien. Luego de haberla observado, ¿cierto? Necesito, la propuesta, perdón, es que hagan una descripción técnica. Ya la vimos en la clase pasada, pero si no nos recordamos en este momento, entonces recordemos que lo que queremos de una descripción técnica es color, formas, tamaño, texturas. Preguntarse eso, qué color tiene, qué texturas tiene por allí, que yo haya podido apreciar, que pueda describir a través de mis palabras. ¿Cierto? Listo. Eso es una descripción técnica. Con esas características queremos que o proponemos que comencemos el ejercicio o los ejercicios que vamos a realizar escritos en esta clase. Entonces, paran el video en el momento que quieran, lo retrasan, miran la imagen y hacen una descripción técnica de esa imagen. Ahora, como segundo paso de este ejercicio, tome como referencia el texto La calle de Luis Brito García y realice una descripción literaria de esta misma imagen que está en la diapositiva. Mírenla con cuidado. Ahora ya no es una descripción técnica lo que van a realizar, sino una descripción literaria. ¿Listo? Basados en el escrito que les compartí de La calle de Brito García. Pero vamos a tener en cuenta una cuestión bien importante. La adjetivación que utiliza Brito García, ¿cierto? Una parte de allí dice techo de zinc, casa con pared de barro, rosado oscuro, techo de paja. Es decir, va escribiendo linealmente lo que va observando. ¿Sí?
Pareciera que fuera técnica, sin embargo, si ustedes profundizan en el texto que les envié, se van a dar cuenta que la adjetivación lo único que está tratando de hacer es utilizar el lenguaje del cuento, es decir, rápidamente fijar en la mente del lector lo que es principal para él, esa calle y por qué. Al final de ese texto ustedes se dan cuenta, lo vamos a analizar después, posteriormente en otro taller para otra situación, se van a dar cuenta de la importancia que tiene haber descrito la calle en la forma en la que la describió. Bien, pero muy importante que tengan en cuenta lo siguiente para la realización de esta parte del ejercicio, que es una descripción literaria. Déjese influenciar, pero no imite todo lo que hizo allí Brito García, sino ustedes que es lo que tienen que tener muy en cuenta, ¿cierto? Y es una acotación importante. Recuerden, el cerebro humano no es una cámara fotográfica y cuando se describe algo debe prestarse atención al personalísimo punto de vista. Es decir, el punto de vista de ustedes es muy propio y muy seguramente si ustedes son honestos y sinceros con lo que están describiendo, muy seguramente la descripción va a estar bien lograda. Entonces, partan de ahí. Descripción literaria, teniendo en cuenta el texto de Brito García, pero sin imitar, sino dejándose influenciar para que ustedes obtengan su propia descripción. Bueno, pero sin imitar, sino dejándose influenciar para que ustedes obtengan su propia descripción. Bueno, el punto B o segundo paso dentro del proceso de la descripción que habíamos visto es la observación previa. ¿Sí? Y allí tendríamos que tener en cuenta que se plantean dos tipos de observación, la directa y la indirecta, para que nos planteemos más allá del significado de cada una, el concepto de cada una, lo vamos a hacer también a través del proceso que estamos utilizando, que es el ejercicio práctico. Ya realizaron una descripción de una calle, ¿cierto? Viéndola en esta pantalla. Ahora, les voy a pedir que con mucho cuidado, respetando todas las normas que en este momento nos ha impuesto esta situación, tapaboca y demás, en este momento salgan a la ventana o a la puerta de su casa, desde donde puedan observar la calle, una calle, ¿cierto? Pero van a utilizar primero lo que llamamos, el concepto de la observación directa. Se van a ir con su bloc de notas, con su computador, si lo pueden acomodar muy cerca de la calle, con el soporte que ustedes utilicen para escribir. Y a medida que van viendo esa calle, la van escribiendo la descripción. Pero, muy en cuenta lo siguiente, tengan muy en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de observación estamos inmiscuyendo todos los sentidos. ¿Sí? Y vamos a hacer una cuestión muy importante. Antes de comenzar a describir, vamos a hacer sí lo siguiente. Es el único condicionamiento, lo único que condiciona el ejercicio. Que utilicen un punto, como se diría en dibujo técnico, un punto de fuga, ¿sí? Es decir, de dónde van a comenzar la descripción. Ya sea desde lo más lejano, en la calle, lo más lejano que ustedes piensen allí, o lo más cercano. Y comiencen una descripción de cada asunto, cada aspecto que vean ustedes. Que sea ordenada, que tenga un orden. Pero que sea observación directa, es decir, escribiendo en el mismo momento en el que están observando las cosas. ¿Listo? Detienen el video, se van hacia la ventana, hacia la puerta de su casa y observan. Tómense el tiempo que quieran, el que a ustedes les parezca que deben tener allí, pero van anotando cada cosa que les parezca que deben anotar, que deben describir de esa manera. ¿Listo? Bueno, ahora, después de haber hecho ese proceso, de haber hecho una observación directa y escribirla, van a utilizar la observación indirecta. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Listo? Van a utilizar la memoria. Sin leer lo que escribieron, siendo honestos con ustedes mismos, para que vean todo el proceso y todo lo que sucede a través de la descripción al final, van a hacer una observación de memoria. Lo mismo, utilicen el soporte que ustedes quieran en su computador, su lápiz y papel, lo que ustedes quieran, y van a hacer una descripción de memoria de lo que observaron hace un momento en la calle,
ya no es la directa, sino la indirecta. Van a utilizar la memoria como soporte de lo que vieron hace un rato. ¿Sí? Estamos hablando de descripción de paisajes en esta, o de lugares en esta etapa de nuestro curso. Entonces lo que estamos viendo es ahora la diferenciación entre la observación directa y la indirecta. Entonces no van a leer el texto, no van a tomar como referencia el texto que ustedes crearon a través de la descripción directa de esa calle. Se van a sentar en algún sitio donde ustedes se sientan cómodos y de memoria, sin volver otra vez a mirar la calle, van a describir esa misma calle. ¿Listo? Paran el video en el momento que quieran, hacen el ejercicio y regresamos. Bueno, ya teniendo esta parte de haber visto un poquito más a profundidad, ¿cierto? La observación previa, seguimos con el siguiente paso que es la reflexión. Ante todo, hay que plantearse lo siguiente. El autor debe plantearse que evaluar lo que sí o lo que va en un texto, lo que va en un escrito, no es limitarse, ¿sí? Sino por el contrario, es abrir la puerta hacia la comunicación directa con el lector, es decir, a que esa imagen que nosotros estemos queriendo plantear, que nuestros ojos vieron y que nos hizo sentir tal emoción o tal sentimiento o tal simplemente tal luminosidad o tal oscuridad, necesitamos que él la vea inmediatamente, ¿cierto? Entonces no es una limitante, ¿sí? Que a ver, lo que nosotros buscamos en realidad en un escrito es comunicarnos con el lector, ¿sí? Y lo estamos haciendo a través de la descripción en todo momento, digo yo, no es una cosa particular mía. Entonces el autor debe plantearse eso, evaluarse, evaluarse no es una limitante, a veces sucede con los autores muy jóvenes, los muy noveles que están comenzando en el asunto, tienden a decir eso, después de haber tenido un proceso de escritura muy libre en el método, ¿sí? Cuando llegan a un taller de escritura creativa dicen, pero ¿para qué me ponen tanta traba? ¿Para qué me ponen todo eso, esas limitantes? No, no son limitantes. Yo siempre hablo de que cuando uno va al bosque o a alguna ciudad, uno comienza a reconocer primero el terreno para saber hacia dónde se dirige y de ahí para allá ya no hay límites. Yo siempre he dicho que uno nunca se pierde en una ciudad conocida, en una ciudad desconocida, uno se pierde en una ciudad conocida, ¿cierto? Las partes desconocidas están aprendiendo por dónde son los caminos, no te estás perdiendo, estás aprendiendo por dónde están los caminos, dónde están las cosas que vas a necesitar más adelante. Te pierdes en una ciudad conocida, a veces cuando se le pasan a uno las copas, ¿cierto? Ahí se pierde, no sabe hacia dónde va. Entonces se pierde uno en el sitio conocido, no en el desconocido. Lo que hay es que mirar, ir tanteando el terreno. Entonces, eso es lo que se busca, que podamos empezar a ser reflexivos, es decir, el acto de reflexión de decir, esto sí debe ir, esto no debe ir. Pero para completar eso, debemos ir al siguiente paso. En el paso cuarto o D nos plantean el plan, ¿cierto? El plan para ejecutar la descripción, una descripción bien lograda. Entonces, ejecutar una descripción no necesita de advertencia, ¿cierto? No existe una voz interna que le diga, bueno, ahora ve a describir. No existe esa voz interna que le diga eso a uno. En los procesos verdaderamente literarios, uno simplemente se ha inmerso sin darse cuenta a veces en esa misma observación del terreno, de las cosas que le preocupan, de las cosas que quiere plantear, del mismo texto narrativo, del mismo personaje que le va hablando a uno al oído, ¿cierto? Entonces, después de que no existe, de que estamos conscientes de que no hay una voz que nos hable y nos diga, nos incite a escribir, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que no obstante eso, hay que tener conciencia de que en alguna etapa del proceso de escritura se debe revisar qué tan lograda fue la descripción. ¿Sí? Es decir, después de tener todo el plan y haberla ejecutado, hay que llegar a eso de decir, bueno, ¿lo logré o no lo logré? ¿Sí? ¿Cómo lo haría uno? Pues lógico, con un lector, pero yo planteo siempre que uno no puede estar detrás de alguien preguntándole si lo logré, si vio lo que yo quería que lograra. No tendría razón de ser, ¿cierto? No creo que uno cuente un chiste y después comience a preguntar, ¿y si le pareció gracioso? No, uno espera las risas, ¿cierto? O los aplausos, o las malas caras, o cualquier seña que le haga saber a uno que no lo logró. Bueno, pero en la escritura que sale de sus manos y que llega a un lector,
Es muy difícil que uno se vaya detrás de todos los lectores diciéndole si le pareció que lo logré, ¿no? ¿Cierto? De pronto ellos después y mucho más adelante uno comienza a evaluar. Pero uno tiene que ser reflexivo y saber que el plan también, aparte de la reflexión, viene esa parte del plan donde uno decir, bueno, ¿lo logré o no lo logré? ¿Y cómo hacerlo entonces? Vamos entonces a completar el ejercicio propuesto para esta clase. Bueno, vamos a completar el ejercicio de la siguiente forma. Ya realizaron la, la descripción en el lugar de forma directa e indirecta. Lo hicieron primero a través de una parte técnica, después viendo la calle y haciéndolo en el mismo lugar, después a través de la memoria. Bien, vamos a plantearnos entonces lo siguiente. Vamos a realizar la misma descripción 2 veces más, pero de la siguiente forma. La primera van a escoger una de las 2 descripciones que hayan logrado, ya sea la descripción directa o la indirecta, ¿cierto? Cualquiera de las 2. La van a releer, ahora sí, la van a releer toda, ¿cierto? La descripción. Y posteriormente van a volver a escribir esa descripción. Nuevamente, después de haberla leído, vuelven y ejecutan la descripción. ¿Listo? Tomes el tiempo que sea necesario y lo hacen. ¿Listo? Ahora, la segunda vez que van a ejecutar este ejercicio, lo van a hacer de la siguiente manera. Van a ir nuevamente al paisaje a describir, ¿sí? Por el tiempo que sea necesario, y van a realizar una vez más la descripción, ya sea de forma directa o de forma indirecta, ¿sí? Luego van a comparar las 2 descripciones, ¿sí? Las 2 últimas que van a realizar, las comparan, ¿sí? Y si ustedes quieren, pues pueden comparar todas las que realizaron. Finalmente, van a evaluar lo siguiente, los rasgos comunes. Si quieren anotarlos o si ustedes lo hacen de memoria, pues bueno. Pero van a preguntarse cuáles son los rasgos comunes. Ah, allí lo ves. Y allí muy seguramente van a encontrar lo que a ustedes más les llamó la atención y quieren describir, ¿cierto? Pero sobre todo van a preguntarse lo siguiente. ¿Cuáles son los rasgos más relevantes? Pero, ¿por qué? ¿Por qué son relevantes? ¿Por qué son relevantes para ustedes? Porque el color, porque la figura, porque les trajeron recuerdos de alguna parte, ¿cierto? Pero van a tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. Al final de cualquier descripción, ustedes van a tener que saber que tienen que despejarse, dejar de lado la trivialidad y la fantasía, ¿sí? Es decir, tratar de no ser como tan triviales, como tan, disculpen la palabra, cursis, como sí, afectarse por... No, están hablando de una descripción que se ha logrado después de un proceso mecánico, si se podría decir, ¿sí? En el que fueron haciendo que se realzara tal aspecto. Comparémoslo nuevamente con las artes plásticas. La fotografía no es propiamente un arte plástico como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a suceder algo. Si en este momento yo me tomara una fotografía aquí, así como estoy, ¿cierto? Y ustedes la compararán con lo que sucedió en los anteriores videos, lo primero que van a darse cuenta es que hubieron rasgos que cambiaron en mí, ¿cierto? Y el paso del tiempo va a acentuar que esos rasgos cambiaron. ¿Qué sucede con el pintor o el dibujante a lápiz, lo que sea? Va a hacer lo siguiente, él va a mirar cuáles fueron los rasgos que más le llamaron la atención y allí va a acentuar más el lápiz. Entonces ustedes se van a dar cuenta que la diferencia entre la fotografía y el cuadro es que el cuadro tiene algo más allá, que es casi como el espíritu de las cosas, que permanece a través del paso del tiempo y sigue siendo lo mismo, mientras la fotografía no. La fotografía es de momento, ¿cierto? Y ya tendría que ser secuencial para que fuéramos mirando el proceso de desgaste o de transfiguración o de lo que ustedes quieran, pero el cuadro permanece allí. Algo similar, casi igual, sucede en la escritura, sobre todo cuando estamos describiendo, sobre todo cuando estamos describiendo paisajes u objetos.
¿Ok? Espero que haya sido lo suficientemente claro, me haya podido dar a entender. Si no, ya saben, consultas a través de los medios que tenemos disponibles. La idea es que, repito, el primer ejercicio que hagan de esta serie de ejercicios que estamos haciendo de descripción en esta clase, me lo envíen al correo electrónico. Me envíen esa primera descripción al correo electrónico. ¿Listo? Más adelante vamos a ver esa parte de la última descripción lograda de esto y vamos a compartirla entre todos. Muchas gracias por su tiempo. Eh, un abrazo en la lejanía. Ya tendremos la oportunidad de abrazarnos en vivo y en directo.